Supuestamente, este amparo es improcedente. Se dice que la argumentación que se vertió en este amparo debió ser objeto de trámite dentro del expediente de la extradición. Sin embargo, esta sentencia omite considerar un aspecto fundamental de toda sentencia, que en el caso concreto y por vez primera en la historia de la jurisprudencia guatemalteca, rebasa los límites del interés privado de una persona. En otras palabras, honorable Corte, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al fundamento del iure novit curia. El tribunal conoce el derecho, y el derecho aplicable en este caso no es solamente el derecho dispositivo, sino el derecho internacional público que regula la conducta internacional de la República de Guatemala frente a los países con que ha suscrito tratados internacionales. De esa cuenta es que para el caso presente tenemos que tener muy presente dos aspectos fundamentales. El artículo 27 de la Constitución de la República señala que toda extradición se regula por lo dispuesto en los tratados internacionales. El artículo 149 de la Constitución señala que la conducta internacional de Guatemala se ceñirá, entre otros aspectos, a las prácticas, normas y a las normas internacionales. Estas dos normas constitucionales encuentran una reglamentación adicional en el artículo 8 del Código Penal, donde dice que todo tratado de extradición exige como requisito sine qua non el principio de reciprocidad. De tal manera que en el caso presente, el punto fundamental a determinar es si la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aplica a la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Está claro, y así lo admitió en la sentencia la Corte Suprema de Justicia, que el Tratado Bilateral de Extradición y su convención suplementaria entre Guatemala y Estados Unidos no aplica al presente caso por la sencilla razón de que el delito de lavado de dinero no está incluido en la lista de delitos extraditables. Esto nos deja entonces con un solo supuesto tratado aplicable al caso concreto, cual es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahora bien, en este caso, Estados Unidos hizo una reserva expresa para sustraerse del cumplimiento de esta convención multilateral en punto al delito del lavado de dinero. Este es un extremo que fue debidamente probado dentro del proceso con los medios de prueba que exige la ley del organismo judicial y con dos affidavits extendidos, entre otros, nada más y nada menos que por el profesor Basciuni, la máxima autoridad en Estados Unidos en materia de extradición. El profesor Blexy, otro destacado profesor especializado en materia de extradición, son coincidentes en señalar que los Estados Unidos de América no pueden reclamar en ningún momento la aplicación de la Convención contra la Corrupción por el sencillo hecho de que formularon una reserva expresa. Pero por si lo anterior fuese poco, esos dos medios de prueba también pudieron ser obviados, porque la prueba de si un Estado formuló reserva a un tratado multilateral le corresponde al Secretario General de las Naciones Unidas en cumplimiento del artículo 102.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos registró
esa reserva. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no aplicó el derecho aplicable al caso concreto, incumplió con el principio iure novit curiae, incumplió con el principio enunciado en el preámbulo constitucional de la República de que toda autoridad debe actuar con estricto apego a la ley. Y el Ministerio Público, encargado de velar por la recta aplicación de la ley, hizo mutis por el foro para dedicarse a explicar y a expresar inexactitudes tales como soslayando el hecho de que esta extradición carecía de fundamento legal. Y es más, la Corte Suprema de Justicia se negó a abrir debate sobre un punto de derecho, sobre la prueba de derecho extranjero, sobre la prueba del derecho internacional de los tratados, sobre el principio de que ninguna persona puede ser colocada en estado de indefensión, porque, honorable Corte, una persona es colocada en estado de indefensión cuando la sentencia carece de fundamento legal y cuando a esa persona se le niegan los medios necesarios para demostrar el derecho aplicable al caso concreto. Con la venia. Así las cosas, la sentencia de amparo, cabe recordar que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, exige el cumplimiento de varios requisitos: el examen de los hechos, el análisis de las pruebas, y en este caso las pruebas corresponden al extremo de demostrar el derecho internacional aplicable de los tratados aplicable al caso concreto y el derecho estadounidense que fundamenta la reserva formulada por los Estados Unidos. Analizará todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente y sobre las bases anteriores y consideraciones, aportando su propio análisis, pronunciará una sentencia en la cual interpretará la Constitución de la República de Guatemala siempre en forma extensiva, con el objeto de brindar la máxima protección en la materia. Señores, realmente es injustificable que en este caso la Corte Suprema de Justicia se haya negado, como manda la ley del organismo judicial y la ley de amparo, simplemente a pesquisar de oficio un hecho que, de acuerdo con la ley del organismo judicial, era obligatorio investigar, y que adicionalmente, y por si lo anterior fuese poco, la ley del organismo ejecutivo obliga a que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala el experto que dirima, en todo caso, cualquier duda que pueda tener un tribunal guatemalteco sobre el derecho extranjero. Y en el caso presente era más que pertinente hacer esa consulta, porque no era solo el derecho interno de los Estados Unidos, sino también el derecho internacional de los tratados aplicables al caso concreto. Y si en última instancia la Corte hubiera dudado de la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier estudiante sabe que con abrir la página de las Naciones Unidas, Secretaría General y Sección Tratados, se va a encontrar las reservas que han formulado los distintos estados. En otras palabras, la reserva que Estados Unidos formuló con respecto al delito de lavado de dinero es un hecho notorio, es un hecho público, de tal manera que desde el momento en que se niega la existencia de esa reserva y se hace aplicación indebida de la Convención contra la Corrupción,
Sencillamente se está aplicando a este caso un tratado internacional en contra del orden hermenéutico interno, del orden público internacional de Guatemala y del orden público nacional de Guatemala. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que un Estado soberano que se dice amigo de Guatemala, como es los Estados Unidos, haya mentido, haya fundamentado un petitorio de extradición sobre un fundamento de derecho a todas luces inexistente. Y es tan inexistente, honorable Corte, que mi defendido se ha visto en la necesidad de plantear ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan una acción legal de habeas corpus que tiene como finalidad pedir que la Fiscalía de Nueva York desmienta el mal uso que la Embajada de Estados Unidos, acreditada en Guatemala, le ha dado a la acusación que se hizo referencia hace algunos minutos. Este hecho, por demás condenable, y digo condenable porque es la conducta de un Estado que dice ser amigo de Guatemala, y más condenable que las autoridades de Guatemala, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, hayan tolerado semejante desvarío, de un apartamiento total de las normas éticas, de la buena fe que deben regir las relaciones internacionales según la Convención de Viena. Es inaudito que a estas alturas se permita la Corte Suprema y el Ministerio Público venir a decir que estos argumentos se debieron haber hecho valer dentro del proceso de extradición. Señores, la honorable Corte de Constitucionalidad tiene como encargo velar nada menos que por el orden constitucional del país. Y esta misma Corte, con toda propiedad, dijo ya en más de una oportunidad que el derecho de los tratados es una función del Estado, no le corresponde a los particulares hacerla valer, porque de hacerla valer tienen que ir a los tribunales internacionales. Es esto, por lo tanto, la oportunidad para que esta Corte imbuida de ese principio constitucional que han negado, que han pisoteado la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, rescate el prestigio y la faz internacional de nuestra patria. Muchas gracias, honorable tribunal. Se concede el uso de la palabra